Bueno, como les decía, llega el momento ahora de la mesa redonda que lleva por título también Unidos por las Pymes. Y para hablar de las pymes tenemos con nosotros a Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a Esteban González Pons, eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Gracias. A Enma, Enma, que se me ha perdido tu presentación, perdóname. Enma Montserrat, directora de División de Banca Corporativa de Bankinter, y a Tomás Casanueva Delgado, director de Marketing Pymes de Telefónica España. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y vamos a comenzar con una breve intervención de cada uno de nuestros invitados para hacer una primera radiografía de la situación de las pymes españolas, sus puntos fuertes, sus debilidades. Y comenzamos por ti, Javier. Bien, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ECEM y muy especialmente a mi buena amiga desde hace muchísimos años, Ana Mato, por la invitación y a todos ustedes por estar esta mañana aquí, por haberme invitado, además en compañía también de buenos amigos como Esteban González Pons y los que me acompañan en la mesa. Y me uno al aplauso que decía Juan Puyol a todos los que no solamente durante la pandemia, sino también a lo largo de todos estos años, de la crisis financiera, de la salida de la crisis, ahora mismo están haciendo un trabajo que es absolutamente imprescindible, que es orientar estratégicamente, ayudar en la toma de decisiones, proporcionar datos y también visiones que permiten a empresas, muchas de ellas pequeñas, otras medianas, otras grandes, hacer más efectivo su trabajo en el mercado y en el mercado internacional, que es la clave, ¿no? Vamos a ver, las pymes hacen una contribución, y respondo al asunto del que hablamos en esta mesa, absolutamente crucial en la economía española. Son el 99,8% del total de las empresas del país, aportando el 62% del valor añadido bruto y aglutinan el 66% del empleo. Por tanto, son absolutamente imprescindibles en el panorama económico y empresarial de España y que puedan crecer. Y con crecer me refiero a crecer en los dos sentidos, es decir, a que aumente el número y también que aumente el tamaño de todas aquellas que quieran crecer de tamaño y de facturación, me refiero. Eso es algo que fortalecerá todavía mucho más la potencia económica de España y la capacidad económica de España en el mercado nacional, pero en el mercado internacional también. Todo eso, evidentemente, durante el año y medio largo de pandemia que llevamos ha sido muy duro y, evidentemente, también para los consultores y también para las pequeñas y medianas empresas con las que muchos de ellos trabajan. No nos olvidemos, estamos demasiado acostumbrados a ver gráficos de cómo evoluciona el porcentaje de crecimiento del PIB, pero si hacemos el gráfico de verdad, que es el porcentaje de la curva del PIB, entonces es donde se ve con absoluta claridad algo que no es nada alentador, y es que España ha sido de todos los países de la Unión Europea el que más cayó, un 10,8%, y el que menos ha recuperado de momento. Si ponemos en base 100 a todos los países de la Unión Europea en el cuarto trimestre del 2019, España solamente ha recuperado un 94%. Mientras que Alemania, Francia están en un 97, 98, 99% de recuperación. Y eso es grave. En la Comunidad de Madrid elegimos, en cuanto pudimos, en cuanto se nos dejó, una estrategia distinta frente a la pandemia, y eso afectó a muchas pymes, especialmente a muchas pymes comerciales y de establecimientos abiertos al público, de no prohibir, de no impedir a la gente que siguiera ejerciendo su trabajo, seguir abriendo su comercio. Nos hicieron creer que había que elegir entre salud y economía, como si fueran cosas que les pasan a gente distinta. No, o sea, salud y economía son cosas que les pasan
a las mismas personas, son manifestaciones del individuo en la relación con los demás, ¿no? Y desde luego aquí en Madrid nos negamos entonces y nos vamos a volver a negar ahora cuando vaya creciendo, que va a ir creciendo, el coro de los que, una vez más, lo que creen es que la infección o la pandemia es un colectivo y no, es una cosa individual. No hay que encerrar a todos, hay que detectar y por eso vamos a seguir activando una estrategia muy potente de test de antígenos y, evidentemente, continuar con la vacunación que en Madrid ya ha llegado por encima del 90%. Al mismo tiempo, también en la Comunidad de Madrid hemos puesto un empeño importante en que las ayudas directas, a pesar de un marco normativo como el que hizo el Ministerio de Economía, muy disfuncional, muy inapropiado, tanto que para corregir un decreto ley tuvo que hacer el Ministerio de Economía 3 decretos ley sucesivos para corregir su propio decreto ley, pero nosotros en la Comunidad de Madrid fuimos los primeros en empezar a abrir las solicitudes y los que más hemos avanzado. En este momento, 26.000 empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid han recibido las ayudas directas, aquellos a los que su facturación había caído más de un 30% en el año 2020. Muchos de ellos son pymes, evidentemente, en su mayoría. De momento son 460 millones de euros los que llevamos ya canalizados, la comunidad autónoma que más ha avanzado, descontando los archipiélagos que tenían incluso un régimen distinto, y vamos a seguir así hasta final de año. Pero mirando ya en conjunto, ya más allá de la pandemia, desde el punto de vista del Gobierno regional de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso como presidenta, lo que hace falta es un marco institucional que genere estabilidad, que genere certidumbre, que anime a invertir, que anime a crecer, que anime a arriesgar al final, ¿no? Porque toda empresa es tomar un riesgo y tratar de responder necesidades de los demás al menor coste y de la manera con mayor calidad posible, ¿no? Para eso la Comunidad de Madrid lo que tiene es una trayectoria muy consolidada y eso es una ventaja, una trayectoria larga, ya de 17 años seguidos, con una política basada fundamentalmente en libertad económica, bajada de impuestos. No digo impuestos bajos, porque en un sitio en el que se puede llegar a pagar de impuestos a la renta un 45%, desde luego no es un sitio de impuestos bajos. Ahora, eso sí, hay otras comunidades autónomas en que se puede llegar a pagar un 53% de impuestos a la renta, y entonces tendremos que convenir que esto no es un paraíso fiscal, pero desde luego es lo que está más lejos de un infierno fiscal en toda España, y también, por supuesto, de certidumbre institucional, de certidumbre en el marco. Y ese entorno propicio tiene consecuencias, ¿no? En Madrid estamos liderando la creación de empresas en España, se han creado en los 9 primeros meses de este año 18.000 nuevas empresas, que es el 23% del total nacional. Casi una de cada 4 empresas se crea en Madrid, 66 empresas al día se están creando en Madrid. Estamos atrayendo en este momento el 60% de la inversión extranjera. El año pasado, en el año 2020, con pandemia incluida, creció en valor absoluto la inversión extranjera en Madrid. O sea, hubo más volumen de inversión extranjera en el 2020 que en el 2019 en Madrid. Y eso es muy bueno porque eso genera más crecimiento, más competencia, ¿no? Y en un sector que particularmente es muy importante, que es el del comercio minorista, las ventas en Madrid durante todo este año han crecido un 9,3%, la media nacional es de un 4,5%, con lo cual pues sabemos que medidas distintas tienen consecuencias también diferentes. Y vamos a continuar en esa línea, menos impuestos y más libertad, ¿no? Menos impuestos porque ahora abordamos la cuarta bajada del impuesto sobre la renta que se hace en la Comunidad de Madrid, que es la más importante. Se aprobará, espero, en la Asamblea de Madrid dentro de 2 semanas. Es bajar medio punto en cada tramo. Eso significa que para el tramo inferior la bajada del impuesto significa un 5,6% de su impuesto y para el tramo superior un 2,6%.
y va a significar que 334 millones de euros queden en manos de sus propietarios, de la gente, ¿no? En Madrid lleva 17 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y eso ha significado que a lo largo de estos 17 años 53.000 millones de euros se han quedado en manos de la gente, que por supuesto sabe muchísimo mejor que cualquier político, que cualquier burócrata en qué lo tiene que destinar, ¿no? Ese dinero metido en inversión, en ahorro, en consumo, es el que ha generado un crecimiento de PIB que va más allá. Junto a la bajada del impuesto sobre la renta, hacemos también otra reducción de impuestos significativa, que es la supresión de impuestos propios. Hay comunidades autónomas que tienen 16, en el caso de Cataluña, por ejemplo, tiene 16 impuestos propios y ahora lo va a subir a 22. En Madrid, que teníamos 3, los vamos a suprimir los 3 dentro de 3 semanas, espero. Con lo cual queremos mandar un mensaje muy claro. Más allá de esos 3 pequeños tributos que existían propios en la Comunidad de Madrid, que era uno sobre residuos y otro era sobre máquinas de juego y otro sobre otro tipo de sujeto de gravamen, el mensaje que queremos mandar es: no nos vamos a inventar impuestos nuevos. Puede usted invertir con la confianza, especialmente pensando en inversión extranjera o cualquier otra, puede usted invertir con la confianza de que no va a amanecer un día enterándose de que le acaban de crear un impuesto justo para la actividad que usted hace, que es lo que desgraciadamente vemos en varias comunidades autónomas españolas, también en varios países europeos y en el propio nivel nacional. Junto a eso, menos barreras, menos intervención pública. Vamos a hacer una ley de mercado abierto que lo que va a hacer es aplicar aquella parte de la ley de unidad de mercado que se hizo durante el gobierno de Rajoy, que no dejó el Tribunal Constitucional aplicar, porque decía que tenían que hacerlo las comunidades autónomas. Bueno, pues Madrid va a ser la primera que va a hacer una ley diciendo sencillamente que aquí puede operar cualquier empresa, cualquier autónomo con la licencia, homologación o permiso que traiga de su comunidad autónoma. No le vamos a pedir nada más. Nos vale con lo que haya acreditado en su comunidad autónoma, y eso será bueno porque generará competencia, generará más tejido empresarial. Y junto a eso hemos abierto una línea que es importante, en la que animo muy especialmente a los consultores que estáis siempre viendo cómo están los distintos mercados, que es poner en la agenda algo que hasta ahora yo creo que poco se pone en la agenda, que es el exceso de regulación, la hiperregulación, que la hay en Madrid, la hay en toda España, la hay en Europa, la hay en el mundo en general, ¿no? Y la regulación se convierte, llegado un momento, en un problema que impide innovar, porque para innovar tienes que pedir permiso, porque la regulación no te deja, o a veces introduce costes innecesariamente altos, o a veces está completamente desfasada, o en ocasiones sencillamente es algo que alguien logró colocar en algún momento para impedir que entraran nuevos competidores. Entonces, para eso, y nos hemos basado mucho en modelos anglosajones, en cosas que se pusieron en marcha con éxito en Reino Unido, en Canadá o en Australia, hemos abierto una línea abierta contra la hiperregulación, que la tienen a su disposición, que lo que hace es recibir ideas, y no nos referimos solamente a burocracia, que por supuesto, sino a exceso de regulación, a regulación innecesaria, ¿no? Y a lo que nos comprometemos es a examinarla, no del modo que suele hacerlo la Administración, que es despacharla por las buenas, sino ver cuánto de verdad hay en aquel problema que nos plantean. La última, por ejemplo, ha sido una cosa que puede parecer pequeña, pero seguro que no es tan pequeña. Nos llegó por vía de línea abierta contra la hiperregulación. Oiga, ¿por qué en Madrid hace falta una licencia previa para instalar placas solares o fotovoltaicas en las azoteas de los edificios? Bueno, pues la típica primera respuesta de la Administración es porque sí. Cuando ya... Pero espérate, ¿por qué? Resultado, se ha suprimido ese requisito, y en Madrid desde hace 2 semanas
basta una declaración responsable para instalar placas solares fotovoltaicas. Seguro que eso generará mayor instalación, seguro que eso generará, por cierto, mayor generación de energía renovable, y eso está muy bien para todos. Y como digo, animo a que cualquiera que detecte ese tipo de problemas de exceso de regulación nos lo diga. Y termino ya, que me he alargado mucho más, con la idea muy clara de que tenemos que tomar todos estos conjuntos de medidas, y ojalá fueran en el nivel nacional también, para impulsar, y muy especialmente para que las pymes se puedan aprovechar de un marco que permita la innovación, que permita el crecimiento, que permita el avance, que permita finalmente el talento, que es lo que hay, y es lo que afortunadamente en España no falta. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, me quedo con uno de tus anuncios, ¿no? Yo creo que en las pymes hay preocupación ahora. Estamos viendo lo que está pasando en Europa, estamos viendo que en España también subimos el número de casos, y al final yo creo que uno de los principales paganos precisamente ha sido la pequeña empresa, el comercio, que son los que más han tenido que pagar por esos confinamientos y esos cierres, ¿no? Y me quedo con tus palabras: nos volveremos a negar a elegir entre sanidad y economía. Tiene ahora la palabra Esteban González Pons. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Quiero, en primer lugar, entre la mascarilla, el arnés, las gafas, me siento un caballo. Me falta solo que me pongan la montura. Quiero empezar dándole las gracias por la invitación a Ana Mato. Es una muy querida amiga, y creo que además han hecho ustedes una muy buena elección, porque como exmiembro del Parlamento Europeo está perfectamente conectada con Bruselas, y creo que va a hacer un papel especialmente importante en ese sentido. Nada puede ocurrir hoy en la economía española que tenga sentido si no tiene conexión con Bruselas. Todavía tenemos la aproximación naif, todavía nos aproximamos de una forma naif a la economía nuestra, llamándola española. No es española, es europea. Y Ana, aparte de sus muchísimas virtudes, que podré dedicar toda mi intervención a comentarlas, tiene una extraordinaria conexión con Bruselas. Para mí es un honor compartir la mesa con Emma Montserrat y con Javier Vizcaíno, así como con Javier Fernández Lasqueti, a quien debo lo poco que sé de liberalismo y toda la fe que tengo en el liberalismo. Voy a tratar de ser muy breve y hacer una intervención hecha de pinceladas, en la que intentaré trasladarles mis sensaciones desde allí. Yo vivo y trabajo allí, paso allí prácticamente 7 días a la semana, y muchas veces esto no se trata tanto de saber cuanto de oler. Trataré de trasladarles lo que veo que se percibe hoy en la capital europea. Empezaré diciendo que las pequeñas y medianas empresas constituyen el 99% de las empresas de la Unión Europea, que tenemos 24 millones de pymes en el territorio comunitario, que 2 de cada 3 empleos los crean pequeñas y medianas empresas, y algo que todavía tiene mucha más importancia: las pequeñas y las medianas empresas son las que mantienen las economías locales y regionales. Antes he tenido un minuto para hablar con el consejero Lasqueti, y en un minuto hemos coincidido inmediatamente que la economía mundial tiende hacia las grandes concentraciones económicas en las megalópolis, que Madrid está viviendo un proceso similar al que está viviendo Londres, al que está viviendo París, y el resto del país probablemente se mantiene o se mantendrá gracias a pequeñas y medianas empresas, y tiene que existir una economía que no sea la de las grandes, solo puede ser la de las pequeñas y las medianas. Voy a poner un ejemplo, que es la región de Baviera en Alemania. Cuando uno habla de Baviera, normalmente se tiende a pensar que hablamos de BMW. Sin embargo, Baviera tiene 622.000 pequeñas y medianas empresas. El 99,6% de la economía del Producto Interior Bruto de Baviera está producido por pequeñas y medianas empresas. BMW solo produce el 0,4% del PIB regional. Y estamos hablando de una economía, la de Baviera, que es la tercera en tamaño de la Unión Europea. Por cierto, en PIB nominal, Madrid es la quinta. Algo tendrás que ver, Javier, con eso. Precisamente las pymes, me gusta destacar, tienen un papel para asentar la población y para repartir el progreso y repartir la prosperidad en todo el territorio nacional. Decía Javier que las pymes son las que más han padecido con el cierre de la pandemia. Ponía el ejemplo de Madrid. Yo vengo de un país que es el ejemplo contrario.
En Bélgica, todos los comercios han permanecido cerrados desde octubre del año 20 hasta mayo del año 21. El desastre para el tejido de pequeñas y medianas empresas es indescriptible. Y lo digo así, es indescriptible. Solo puede describirse con números. La Comisión Europea, al principio de la pandemia, no supo cómo reaccionar, pero en cambio tuvo reflejos para poner en marcha medidas de alivio muy pronto para pequeñas y medianas empresas. En abril del 20, apenas un mes después de que estallara la crisis, se desbloquearon 8.000 millones de euros para ayuda financiera inmediata a pequeñas y medianas, y en diciembre de ese mismo año se puso en marcha el Fondo de Garantía de 25.000 millones gestionado por el Banco Europeo de Inversiones destinado a ayudar a las pymes. Desde las instituciones europeas hubo un reconocimiento de que el COVID estaba haciendo daño y hubo un intento claro de reacción. Pero las pequeñas y medianas empresas no solo afrontan problemas coyunturales como el COVID, sino extraordinarios problemas estructurales. Por ejemplo, por darles un dato, solo el 40% de las pequeñas y medianas empresas europeas, solo el 40% recibe sus pagos puntualmente. Hay un problema extraordinario en todo el ámbito comunitario de acceso a fuentes de financiación. Casi siempre la única alternativa de financiación para las pequeñas y medianas son los créditos bancarios y muchas veces resultan inaccesibles porque no hay garantías suficientes. Es extraordinariamente difícil el acceso a la digitalización. Solo el 17% de las pymes europeas ha logrado integrar con éxito la tecnología digital en su actividad. Hago aquí un paréntesis para advertirles tempranamente, alerta temprana de los efectos que tendrá para las pequeñas y medianas empresas la estrategia verde de la Unión Europea. El plan en el que ahora mismo está trabajando la Comisión no tiene ya efectos solo para los gobiernos, la administración y las grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas y extraordinarios efectos para las economías individuales. Por ejemplo, en toda la transformación que cada uno de nosotros vamos a tener que afrontar en nuestros propios domicilios para cumplir con los objetivos verdes que la Comisión va a establecer, no será ya solo adaptación a la era digital o a la revolución digital, sino también adaptación a las exigencias medioambientales que van a venir desde Bruselas. Hay un extraordinario problema, lo ha puesto de manifiesto el consejero, de cargas administrativas y reglamentarias, y yo veo un clarísimo problema también, y quiero mencionarlo, de igualdad de oportunidades. Las mujeres representan el 52% de la población, pero solo el 34% de los trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer, Ana, hay muchísimo trabajo por delante y me voy a quedar solo, desde mi punto de vista, que es el de la Administración Europea, con dos ideas. Primero, hay que impulsar, hay que tener muy presentes a las pequeñas y medianas en la transición europea a la economía de datos. Y segundo, vamos a tener que pelear desde hoy mismo por los efectos que la transformación verde, la transformación ecológica, va a tener para las pequeñas y las medianas y acompañar al consejero Laschetti en la idea de menos legislación, pero de más calidad. Este último punto, precisamente, voy a mencionar la iniciativa en inglés Better Regulation, mejor regulación, puesta en marcha el pasado abril por la Comisión Europea, que busca exactamente que las leyes europeas sean más simples, más específicas, más limpias y más fáciles de cumplir. Eso es como buscar ovnis. Bueno, bien, pues que la Unión Europea se plantee eso es alentador, por lo menos se dan cuenta dónde está el problema, pero nuestras esperanzas son mínimas. Voy a terminar dándoles algunas pinceladas que decía al principio sobre cómo están las cosas. Primero, ¿qué nos pasa? Que hemos cerrado durante el COVID. Nuestros competidores no cerraron. China no cerró y Estados Unidos no cerró. Por lo tanto, mientras nosotros dormíamos, sucedieron dos cosas. Primera, que ellos siguieron produciendo, nosotros no. Segundo, que ellos siguieron consumiendo, nosotros no. Cuando nos despertamos, todo el suministro que esperábamos ya se había vendido a otros y se había comprometido para el futuro. Y en el mapa mundial España había dejado de estar en el centro del mapa, se había corrido y ahora el centro es Hawái. El centro del mapa ya no es el Atlántico, ahora es el Pacífico. Por eso, ¿tenemos un problema de suministro de energía? Sí. ¿Por qué? Porque Rusia vendió el gas a China mientras nosotros no consumíamos gas. Y China, para comprarle el gas, le pidió que le comprometiera el gas para los siguientes años.
¿Tenemos un problema de suministro de materiales? Sí, porque los fabricantes norteamericanos y chinos siguieron fabricando y compraron lo que nosotros habíamos dejado de comprar y lo comprometieron para el futuro. ¿No tenemos contenedores? Claro, están en China, porque esos contenedores no han desaparecido ni se han borrado de la tierra, solo que esos contenedores ahora llevan la mercancía a otro sitio. Por lo tanto, cierto, mucho cuidado con la estrategia europea para los próximos años de lucha contra el COVID, porque esta lucha no se acaba estas Navidades. Es verdad que China no tiene un sistema político democrático y es verdad que China no tiene sistema sanitario. Y es verdad que Estados Unidos tiene un sistema sanitario privado. Y es cierto que nosotros afrontamos el COVID con un sistema sanitario público, ofreciendo los servicios sociales de más alta calidad y coste del mundo y que, por lo tanto, nuestro enfoque tiene que ser más conservador. Pero el daño que está produciendo los cierres a la economía europea van a ser perceptibles no ahora, sino en los próximos años y no solo en España. Segundo, los fondos europeos son la lluvia de dinero más importante que se ha producido desde después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una gran diferencia con la lluvia que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, para mal, pero para bien, nos convirtió en los propietarios de la mejor tecnología del mundo. Gracias a la guerra, por culpa de la guerra, nadie fabricaba como nosotros aviones, nadie fabricaba como nosotros coches, nadie fabricaba como nosotros armamento, nadie fabricaba como nosotros uniformes, nadie fabricaba como nosotros comida en lata. La guerra nos había obligado a avanzar, igual que el viaje a la Luna hizo avanzar a los Estados Unidos en los 60. Cuando llegó el Plan Marshall, se regó una tierra que era propietaria de la tecnología. Solo hacía falta que llegara dinero para que los alemanes, en lugar de aviones, fabricaran neveras. Solo hace falta que llegara dinero para que los franceses, en lugar de tanques, fabricaran grifos o fabricaran objetos que estaban producidos de la misma manera que se producía un tanque. Ahora va a llegar el mismo dinero, pero nosotros no somos los propietarios de la tecnología. La tecnología está en Asia y está en Estados Unidos. Y hay un riesgo muy alto de que esa lluvia de dinero caiga sobre una tierra que beba el agua, pero no produzca nada. Segundo, las ayudas europeas, esto es importante tenerlo en cuenta, van asociadas a reformas. La Unión Europea no va a controlar en qué se gasta ese dinero, pero la Unión Europea no va a dar el dinero si las reformas no se hacen. No es cierto lo que se piensa de que el dinero de los fondos europeos de recuperación es un chute. No es un chute, es una transfusión. Se va a ir produciendo poquito a poco y conforme vayamos cumpliendo las reformas. Si no cumplimos las reformas, el dinero se cortará. Por eso, las reformas no solo son importantes, porque animan a la economía española, nos colocan en una posición competitiva, alentando las inversiones extranjeras, también son importantes porque sin esas reformas el dinero se acabará cortando. Hay problemas de economía macro que se van a derivar de lo que estamos haciendo, sí los hay. Ojo al crecimiento de la deuda pública. La nueva reforma de las pensiones que acaba de presentar el Gobierno plantea que las pensiones españolas del futuro se paguen con cargo a deuda pública, lo cual es bastante difícil de sostener. Y ojo al debate que se va a abrir sobre el pacto de estabilidad, lo hablábamos antes, y sobre el aumento del déficit en las distintas economías nacionales. Y ojo a una posible subida de tipos de interés que puede acabar provocando otra crisis de deuda soberana en el corto plazo. Pero para las pequeñas y medianas empresas, en lo que respecta fuera de la coyuntura, las pequeñas y medianas empresas, en este momento, para mí, solo hay un objetivo: acceder a los fondos europeos. Me sorprende, cuando observo el debate nacional, descubrir que el primer tema del debate político nacional es cómo conseguir que los fondos europeos lleguen hasta la última pequeña y mediana empresa de España. Lo poco que se discute sobre lo que verdaderamente importa, y es que qué vamos a hacer con 70.000 millones de euros gratis que nos están regalando solo para potenciar la economía, y que me temo que a los únicos a los que no llega es a la economía. Existe un riesgo gravísimo, altísimo, de que los fondos europeos se queden en el camino y no lleguen a ejecutarse. Y con esto termino. España tiene... quiero darles una información antes del final, relevante.
El fondo de recuperación, el llamado, a mí me parece el nombre cursilísimo, por eso procuro no utilizarlo, el Next Generation EU. No sé en qué pensaba el que le puso el nombre. Ese próxima generación Unión Europea fondo no excluye el resto de fondos. Por favor, ténganlo presente. Los fondos estructurales, los fondos de inversión tradicionales de la Unión Europea, todos están activados y todos están con el máximo de su capacidad y están preparados para recibir propuestas, porque estamos en España en un momento en el que todo el mundo piensa solo en el fondo de recuperación y nos hemos olvidado de todo el bien que nos han hecho otros fondos estructurales, como por ejemplo el fondo FEDER en el pasado. Todos los fondos están activos. Termino. España tiene un problema con la ejecución de fondos. En el marco financiero plurianual 2014-2020, fondos estructurales y de inversión, o sea, los fondos tradicionales, a 20 de septiembre del 21 solo habíamos ejecutado el 61%. Pregunta, ¿cómo pensamos absorber en España en 3 años 69.500 millones de euros cuando no hemos sido capaces de ejecutar en 6 años 56.000? Existe un riesgo altísimo de que no seamos capaces de ejecutar los fondos y para eso las trabas, complicaciones administrativas, todas las dificultades que se están produciendo, la falta de diálogo con las comunidades autónomas que se está produciendo en la gestión de los fondos, pueden acabar conduciendo a estos. Yo insisto, para mí no habría otro objetivo en este momento mayor que los fondos se distribuyan y los fondos lleguen a las pymes. Termino. La Comisión Europea ha denunciado que el Gobierno español está retrasando la recepción de los fondos estructurales y de inversión tradicionales 2021-2027 y duda que seamos capaces de gestionar el fondo de recuperación. Termino así. Estamos ante el mayor reto de la historia de nuestra economía. Desde luego, ante el mayor reto que nosotros como generación hemos vivido. Y en este momento lo que no puede el Gobierno es fallarnos, ni nosotros fallarnos a nuestros clientes y a nuestras empresas. Muchas gracias. En línea contigo. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, esperemos que no se cumplan tus pronósticos de estos riesgos de que se queden en el camino, ¿no? Y seamos capaces de ejecutarlos. Pero bueno, luego profundizaremos en ello. Tiene ahora la palabra Emma Montserrat, directora de la División de Banca Corporativa de Bankinter. Emma. Muchísimas gracias, Yolanda, y muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana, por invitarme. Es un placer compartir esta mesa con estos excelentes compañeros que además nos han hecho una explicación clarísima, una radiografía clarísima de la situación. Estamos hablando todo el rato de pymes y creo que sería también interesante definir qué se entiende por pyme, ¿no? Porque además muchas veces cuando hablamos de pymes pensamos en las pymes más pequeñas. Con razón, el 90% de la empresa es microempresa. Pero es verdad que por definición europea, la pyme europea son empresas que facturan hasta 50 millones de euros, ¿no? Y eso implica que la horquilla es muy amplia, es decir, entre 0 y 50 millones pues, hay una situación muy heterogénea, empresas con necesidades y con características muy diferentes y entre todas ellas, eso sí, existen algunos puntos fuertes y débiles que yo creo que son comunes, a pesar de las diferencias que existen entre unas y otras. Centrándonos en los puntos fuertes, por empezar por la parte más positiva, yo diría que en este país tenemos una sociedad tremendamente emprendedora. Es decir, nosotros en este país creamos muchísimas empresas, nuestro índice de creación empresarial está por encima de la media europea y, por lo tanto, yo creo que tenemos un excelente caldo de cultivo. Tenemos muchos emprendedores y mucho nacimiento de nuevas ideas y de nuevas empresas. Al mismo tiempo, otro elemento positivo en el caso de las pymes es que la pyme tiene una capacidad tremenda para cohesionar tanto social como territorialmente. Y además, bueno, pues las pymes tienen un gran conocimiento de su mercado y de su negocio, en la proximidad, en la cercanía. Además, y creo que es muy importante, es innato a su propia dimensión, tienen una tremenda capacidad de adaptación a los cambios y a las circunstancias del entorno.
Por otro lado, hay también algunas debilidades que son en las que deberíamos trabajar, ¿no? Y yo creo que una de las principales debilidades de la pyme española radica fundamentalmente en su tamaño. Así como estamos por encima de la media europea en cuanto a creación de empresas, estamos claramente por debajo de la media europea en cuanto a la dimensión de nuestras empresas, ¿no? Nuestras empresas son más pequeñas que la media. Hay un estudio relativamente reciente del Círculo de Empresarios que concluía que si tuviésemos más o menos una estructura similar en cuanto a dimensión de nuestras empresas a la que tiene Alemania, pues estaríamos generando una productividad agregada casi un 13% superior, ¿no? Bueno, pues está claro que necesitamos que nuestras empresas adquieran mayor dimensión, mayor tamaño. Y además yo creo que ligado al tema del tamaño hay otra serie de debilidades que están íntimamente relacionadas, como son el acceder a las nuevas tecnologías, a la innovación, como es la internacionalización y como es la digitalización. Cuanto más pequeñas son nuestras empresas, más les cuesta acceder a todo ello, ¿no? Y ello redunda en una peor competitividad y en una peor productividad, como comentaba antes Gerardo. Entonces, bueno, aparte de todo esto, yo destacaría un último elemento como debilidad que radica en lo que podríamos denominar la tradición o la cultura financiera. Cuando hablamos de pymes y hablamos de financiación, casi siempre pensamos en los bancos y existen otras alternativas de financiación. Y a lo mejor es raro que lo diga yo, que precisamente soy la banca, ¿no? Pero en Europa hay mecanismos de financiación muy desarrollados para ayudar al crecimiento de las pymes, que en España todavía no lo están. Y ese músculo tenemos que trabajarlo para conseguir que las pymes los conozcan, esos mecanismos, que esos mecanismos estén más desarrollados y que, por lo tanto, contribuyan a un mayor crecimiento y a una mayor actividad de las pymes. Y yo diría que estos son fundamentalmente los puntos fuertes y débiles que yo destacaría y como te veo que me estás mirando ahí, Yolanda, no me voy a extender mucho más y que seguro que tenemos oportunidad de entrar en más detalle. Oye, muchas gracias, Enma. No, te estaba mirando porque justo te estabas adentrando en los temas que luego tenemos planteados. Bueno, si tenemos un poquito de tiempo para debatir, me quedo efectivamente con que el principal problema probablemente de las pymes españolas es su tamaño y también esa falta de cultura financiera, ¿no? Que reducimos aquí la manera de acceder al crédito yendo al banco. Y bueno, ya por último tiene la palabra Tomás Casanueva, director de Marketing Pymes de Telefónica España. Tomás. Muchas gracias, Ana, y por permitirme pasar este rato con vosotros, compartir y debatir, que la realidad es que estamos escuchando ideas muy interesantes. Nos pedía Yolanda que hiciésemos una radiografía de las pymes. Por no repetirme, creo que lo ha dicho muy bien Javier y que lo ha dicho muy bien Esteban, esto es un país de pymes. El 99% de las empresas son pymes y generan casi el 70% del empleo. Cuando lo ponemos en perspectiva con lo que pasa en Europa, dependemos más de las pymes que el resto de nuestros partners. Es decir, si nos vamos a qué empleo se explica en Reino Unido, 5 de cada 10 empleos se explican por las pymes. Aquí explicamos 7 de cada 10. En Francia pasa lo mismo y en países cercanos pasa lo mismo. Es decir, tenemos que tener claro que para que a todos nos vaya bien, le tiene que ir bien a las pymes. Si no va a ser imposible. En cuanto a qué se están enfrentando las pymes, pues también lo explicaba muy bien antes Gerardo. Creo que soy incapaz de explicarlo mejor. El COVID, o la COVID, nos ha traído un panorama que nos está costando muchísimo recuperarnos. Yo siempre digo, nosotros tenemos 2.000 personas en Telefónica atendiendo a las pymes. Somos 2.000 personas atendiendo a las pymes. El primero en notar el impacto de la pyme, el segundo somos nosotros. Cuando a la pyme le va mal, automáticamente hay bajas de líneas, hay renegociaciones de contratos, o sea que tenemos muy bien tomado el pulso de lo que pasa en el día a día. Afortunadamente, en los últimos meses parece que estamos empezando a recuperarnos, pero no podemos despistarnos, porque con la subida energética, con la subida del precio de las materias primas, pues tenemos que ver qué pasa en este trimestre y qué pasa en estos meses. O sea, que el entorno es algo que le está haciendo muchísimo daño a las pymes. Otro problema que también se ha comentado es la productividad. Nuestra productividad por empleado y la productividad de nuestras pymes es menor. Cuando nos comparamos otra vez con Europa, pues es menor. Tiene mucho que ver con el tamaño que comentaba Emma. A menor tamaño cuesta tener mayor productividad. Y
Cuando tienes menor productividad, pues te cuesta más competir en un mercado globalizado, te cuesta más ser agresivo en precios, te cuesta más comprar mejor, te cuesta más asegurarte el suministro y no quedarte sin materia prima. Entonces, ese es un claro reto que tenemos entre todos, hacer a nuestras pymes más productivas. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en digitalización, con y sin fondos. O sea, los fondos para mí son un catalizador, es algo que va a ayudar a arrancar el coche, que tiene un reto de ejecución brutal, el proyecto de fondos, que llegue a la pyme. O sea, una cosa es el PowerPoint y cómo se define, y otra cosa es que termine llegando a todas las pymes. Es un proyecto país brutal y es un reto de ejecución titánico, y nos tocará hacerlo entre todos. Pero sí que hay una gran oportunidad en digitalizar, y ni siquiera hablo de tecnologías disruptivas, no hablo de IoT, no hablo de blockchain, hablo de digitalización básica. O sea, hablo de una web, hablo de un software de gestión de almacén, hablo de poder medir cómo se comportan tus clientes para poder cambiar tu estrategia de venta, cómo enseñar las cosas en tu web, cómo colocas las cosas en tu tienda. Todo eso hace que la pyme sea más productiva. Voy a intentar dar pocos datos, pero creo que hay uno que es demoledor. Las pymes que estaban digitalizadas aguantaron mucho mejor la COVID que las que no estaban digitalizadas. Cuando no estaban digitalizadas, si comparamos las ventas que tuvieron en 2019 con las ventas que tuvieron en 2020 cayeron un 17%, pymes no digitalizadas. Pymes digitalizadas cayeron un 6,5%. Es decir, hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia entre una pyme digitalizada y una pyme no digitalizada. También tenemos muy medido que la pyme es más productiva. Decíamos, esto es un problema de productividad de pymes. Pues cuando la pyme se digitaliza, gana en productividad, gana en venta, gana en eficiencia, gana en gestión de costes, en gestión de almacén, en tener menos inmovilizado. El consenso es que gana un 25% en productividad. Entonces, la competitividad y la sostenibilidad de nuestras pymes pasa por digitalizarse. En la mayor parte de las ocasiones, en unos años, la pyme será digital o no será. Es decir, tenemos que ser capaces de que nuestras empresas, de que nuestras pymes vayan hacia un mundo digital y mejoren sus modelos de negocio, transformen sus modelos de negocio, porque no es un tema solo de tecnología, como casi todo es un tema de personas. Es decir, esto no va de cuarto y mitad de web, cuarto y mitad de CRM, cuarto y mitad de ERP. Esto va de que los decisores de negocio y va de que los gestores de las pymes descubran y les ayudemos en ese descubrimiento cómo transformar su modelo de negocio gracias a la tecnología. La tecnología no deja de ser un habilitador. Entonces, creo que vamos mal de tiempo. Sí. Seguimos debatiendo cuando por aquí. Bueno, muchas gracias, Tomás. Venga, me quedo con que la digitalización es una oportunidad para las pymes con o sin fondos, y que si no son digitales no serán, ¿no?, en el futuro. Efectivamente, como decías, Tomás, tenemos muy poco tiempo para el debate, entonces sí que os pediría respuestas concretas y cortitas. y bueno, iré repartiendo las preguntas. Hablaba Emma de ese problema que tienen las pymes españolas del tamaño, ¿no? Yo, que soy periodista y he estado muchos años escribiendo de economía, pues siempre los políticos siempre nos vendían, no, es que es una ventaja para las pymes, tomamos cualquier medida, pero para las pymes en cualquier cosa. Ahora mismo están debatiendo la temporalidad en las empresas, dicen no, pero las pequeñas pueden tener más temporales. Estamos hablando, pues no sé, de convenios colectivos o de comités de empresa, no, pero las pequeñas pues a lo mejor no tienen que tener comité de empresa. O sea, todos los requisitos son más fáciles para las pymes, pero eso también al final se convierte en un freno a ese crecimiento de la pequeña empresa, porque dice, bueno, es que si doy el salto me van a meter una cantidad hablabas tú de regulación, de reglas, de condiciones, que es que no me interesa. ¿Qué se puede hacer en España para eso, que no seamos tan distintas a las empresas europeas y puedan crecer, Javier? Bueno, yo creo que lo que estás planteando es una cuestión que es enormemente relevante, ¿no? O sea, y a veces en España y muchas veces desde el campo político o del periodístico muchas veces, o sea, el elogio de la pyme, que lo merece, se confunde como si la aspiración fuera a ser pequeño, ¿no? O sea, la aspiración, oye, de cada uno es libre de tener la aspiración que quiera,
pero la más presente suele ser más bien tender a crecer y a poder llegar a más y a poder hacer más y mejor el trabajo que cada uno ha elegido y que su talento le permite hacer. Para eso, yo perdón porque vuelvo a los temas, ¿no? O sea, menos regulación. Lo último que necesita cualquier empresa para crecer, creo yo, es inflexibilidad, es rigidez, es regulación. Y pienso muy especialmente en la laboral. Es decir, lo que necesita España no es ahora una desreforma laboral, sino lo que hubiera necesitado es eso, pues lo que hubiera pasado de no haber cambiado las cosas, ¿no? Y no haber cambiado el gobierno, o sea, haber hecho una segunda edición de la reforma laboral del 2012 que tanto empleo permitió que se creara en España. Ojo que con la cuestión de la reforma laboral hay una parte que no nos están contando. O sea, hablan de derogar la reforma laboral. Bueno, derogar significa que algo tendrá que estar en su lugar. Y entonces lo que están en realidad planteando es volver a un régimen laboral tan antiguo, tan desfasado, tan inútil, tan polvoriento, tan retrógrado como el que había en España hace 20, 25, 30 años, que no permitía crear empleo ni siquiera cuando había crecimiento económico. Y eso yo creo que es fundamental para las pymes y esas barreras, ir eliminando esas barreras que hacen que efectivamente a partir de un determinado número de empleados pues uno ya se plantee si vale la pena o no vale la pena. Tiene que valer la pena siempre y no puede ser que por culpa de obsesiones ideológicas te genere el desaliento o el desincentivo a crecer y a hacer mejor tu trabajo. Esteban, tú que conoces el mundo europeo y las pymes europeas, ¿por qué en España no tenemos mayor tamaño en nuestras pequeñas y medianas empresas? Bueno, no es que en España, o sea, es cierto, nuestras pequeñas y medianas empresas son más pequeñas, pero también nuestra economía es diferente a la del resto de los países europeos. Yo no haría una comparación cuantitativa, yo haría una comparación cualitativa. La economía española es hoy una de las más importantes de la Unión Europea. Tiene características que le son propias y el problema mayor que para mí afronta es que nadie esté pensando en ella en términos de competitividad. Cuando digo ella, digo la economía. El reto mayor que nuestro país tiene es de qué vamos a vivir los próximos 30 años. ¿Qué vamos a hacer los próximos 30 años? Y ese es el único asunto que no está sobre la mesa del debate político. Cuando China, Estados Unidos, Rusia van a Marte, los espectadores de televisión lo miramos con simpatía, como los millonarios. Pero no nos damos cuenta de que el viaje a la Luna de Estados Unidos en los años 60 desarrolló toda la tecnología de la que vivimos hasta el año 2010. Desde los propulsores que permitían al cohete volar hasta la ropa que llevaban los astronautas o el bolígrafo que escribía boca arriba. Todo el desarrollo tecnológico del final del siglo XX está propiciado por el viaje a la Luna. El viaje a Marte es el mismo reto y la Unión Europea no está, pero Francia y Alemania sí estarán. Los europeos fabricamos cosas que se tocan, fabricamos coches, fabricamos electrodomésticos. Los americanos y los chinos empiezan a fabricar cosas que no se tocan, inteligencia artificial. El gran debate en España es cómo vamos a estar en ese mundo, en esa economía de las cosas que no se tocan. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial nosotros hacíamos vehículos Mercedes y BMW, la economía india existía, claro que existía, haciendo lo mismo que había hecho 200 años atrás. Ahora que el mundo está en la inteligencia artificial y en la tecnología, la economía europea que conocemos existirá, claro que existirá, pero nos iremos alejando cada vez más de la cabeza. Dejo un dato y termino sobre la mesa. Los europeos somos el 12% de la población mundial, 12%. Producimos el 23% de la riqueza mundial. El 23% del Producto Interior Bruto mundial está producido por europeos. Consumimos el 52% del gasto social mundial. El 12% de la población del planeta consume el 52% del gasto social del planeta y produce solo el 23%. En el año 2050, ningún país de la Unión Europea representará el 1% de la población mundial. Ningún país de la Unión Europea
estará entre los 10 más desarrollados del mundo, ni siquiera Alemania. ¿Cómo ese 12% que va camino de ser el 8% va a seguir consumiendo el 51% del gasto social mundial en los próximos 25 años? Es la pregunta. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué van a hacer las pymes? Claro, reglas y oportunidades, como está diciendo muy bien el consejero, para salir adelante en los próximos 2 años, sí, las conocemos. Menos regularización, menos burocracia, menos impuestos, más ideas, más digitalización, menos exigencias con la transformación ecológica. Pero ¿y después qué? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos y a la que espero que Ana nos dé una respuesta en las próximas horas. Enma, seguimos avanzando. Tú hablabas del problema del tamaño de las pymes, pero también hablabas de esa cultura financiera. Yo creo que el acceso a la financiación es uno de los problemas endémicos, ¿no?, de nuestras pequeñas empresas y, como tú decías, hasta hace no mucho, pues cuando alguien necesitaba dinero solo se le ocurría ir al banco. ¿Qué se puede hacer para facilitar esa financiación? La pregunta del millón. Bueno, yo creo que es importante tener un buen socio financiero que sea solvente, que sea especializado, que sea de confianza. Pero ese socio financiero, evidentemente, puede ser un banco, pero no solo puede ser un banco. Es decir, hay otras alternativas, ¿no? Es verdad que las pymes, especialmente las de tamaño reducido, encuentran ciertas dificultades para obtener esa financiación en los bancos, porque ese tamaño reducido precisamente hace que sea difícil conseguir esos ratios mínimos que son necesarios muchas veces para los análisis de riesgos en una entidad financiera, porque no hay que olvidar que las entidades financieras al final debemos un respeto reverencial a todos aquellos que confían en nosotros depositando su dinero en los bancos para que luego nosotros lo podamos utilizar para financiar proyectos, ¿no? Y tenemos la obligación de analizar muy bien esos proyectos para intentar asegurarnos de que van a concluir con éxito, ¿no? Entonces, en las pymes muchas veces pasa eso, que esos ratios, por su pequeño tamaño, son difíciles de conseguir y, por lo tanto, eso dificulta su acceso a la financiación en las entidades bancarias. Pero, como decía antes, existen otros mecanismos que en Europa, además, están mucho más desarrollados que aquí en España, como pueden ser los fondos que financian startups, como puede ser el acceso a mercados alternativos como es el MARF, como pueden ser financiaciones por parte de capital privado, que financia el crecimiento de muchas empresas a cambio de una rentabilidad y que luego se retira cuando esas compañías han alcanzado el crecimiento oportuno. Esos mecanismos en España están menos desarrollados y también es verdad que la pyme española tiene menos tradición de poder recurrir a esos mecanismos, ¿no? Entonces, yo creo que también es tarea de todos contribuir a través incluso de la legislación a fomentar todo ello y al mismo tiempo a través de la formación. Y yo creo que además aquí es un foro ideal, ¿no? Los consultores de empresas son una figura trascendental para acompañar a las empresas hacia esos nuevos también mecanismos de financiación, ¿no? Y que las empresas los conozcan y puedan tener acceso a ellos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de un buen asesoramiento. Tomás, damos un pasito hacia adelante y hablamos de digitalización, ¿no? Y tú lo comentabas antes, la digitalización ha dejado de ser una opción, no para convertirse en una obligación y una cuestión de supervivencia para nuestras pymes. Pero es verdad que no lo tienen fácil. Uno podría pensar que, bueno, como tienen poco tamaño, que a lo mejor son más ágiles, están menos burocratizadas, pero lo que estamos viendo es que las pymes normalmente tienen un menor grado de digitalización que la gran empresa. ¿Cómo se puede ayudar a las pymes? ¿Tienen ahora una oportunidad con estos fondos? Decías tú, con fondos o sin fondos hay que hacerlo. ¿Qué tienen que hacer las pymes? Lo primero, y lo decía, es un tema de personas, es un tema de que el empresario descubra, le ayudemos a entender por qué necesita digitalizarse. Yo no conozco, cuando hablamos de TI, hablamos de negocio, digitalización con nuestros clientes, con las pymes, no conozco ningún empresario que se levante una mañana y diga, quiero digitalizarme. No, oye, ¿por qué me quiero digitalizar? Porque puedo vender más, porque puedo tratar mejor a mis clientes y tener mejor relación, porque puedo ser más eficiente en la gestión de mis procesos, en la gestión de mis inventarios. Es decir, yo creo que hay una fase inicial
en la que requiere acompañamiento. Acompañamiento requiere todo el proceso de digitalización de una pyme, que es la motivación. Es igual que cuando alguien quiere perder peso, pues por mucho que le digas pierde peso, hasta que no se autoconvenza no va a empezar a perder peso. Entonces, casi, y es una labor de Estado, es ser capaces de ayudar a las pymes en entender cómo mejora su modelo de negocio, cómo mejora su productividad gracias a la digitalización. Voy a vender más, voy a entender mejor a mis clientes, con pequeños cambios soy capaz de incrementar las ventas, voy a gestionar mejor el almacén, y eso es una labor de todos. Hay que acompañar a la pyme en ese descubrimiento. El resto de pasos para mí son más sencillos. O sea, qué tecnología necesita la pyme es un tema de tener claro por qué te quieres digitalizar. O sea, el segundo paso de entender qué tecnologías no es difícil. Y el tercero también vuelve a ser de personas, el usar esa tecnología. Yo te puedo poner un software de gestión de almacén, si no te acompaño para comenzar a utilizarlo, si no te explico las ventajas que tiene y si no te lo pongo fácil, te estás enfrentando a la tecnología difícil. No le vas a sacar ningún rendimiento. Es decir, que con fondos o sin fondos, simplemente el llegar a la cumbre no vale. Hay que mantenerse allí y hay que ser capaz de convencer a la pyme de que eso trae ventajas para su modelo de negocio. Es un proceso muy didáctico, es un proceso incómodo para la pyme. Es decir, se sale de su zona de confort. Yo vendo zapatos aquí en el barrio de Salamanca y me tienes que convencer que ahora voy a tener que tener una tienda para vender zapatos online y que voy a tener que mirar métricas de por dónde están navegando mis clientes y modificar la configuración de la web en función de esas métricas. Pues no es fácil, no es fácil. Yo creo que la clave para acelerar la digitalización de las pequeñas y las medianas empresas está en el acompañamiento, de principio al final del proceso. Bueno, muchas gracias. Casi nos hemos quedado sin tiempo, así que os doy un minutito final de conclusiones a cada uno. Javier. Gracias, Yolanda. Bueno, yo creo que lo que tenemos es un futuro con muchos retos que determinarán la recuperación empresarial, y si hay recuperación del tejido empresarial, habrá recuperación de la economía, del empleo, de la capacidad de cada persona de llevar adelante su proyecto de vida, ¿no? Y para eso lo que necesitamos son pymes que salgan reforzadas, que salgan más competitivas, que puedan seguir generando riqueza, que puedan seguir generando empleo. Por eso me parece que lo que nunca viene bien, y ahora menos que nunca, son políticas antiempresa. Y a veces uno tiene la sensación de que las decisiones se toman para que sean lo más perjudiciales posible para las empresas, cuando más bien debería ser todo lo contrario. Y desde luego en la Comunidad de Madrid estamos en la política exactamente contraria, en ofrecer un entorno estable, un entorno de impuestos cada vez más bajos, de menor regulación, que permita a cada uno, con su talento y en competencia, llegar tan lejos como pueda. Para eso, sin ninguna duda, el valor añadido de la consultoría, de la asesoría, es enormemente importante porque ayuda a entender mejor el mercado y a pensar mejor el futuro. Así que confío mucho en el talento del sector también de consultoría y de asesoría aquí en Madrid y en toda España. Esteban. Voy a utilizar este minuto para dar ánimo a la audiencia. Decíamos que la economía española tiene unas características esenciales y el empresariado español también, unas características singulares. Y yo, que vengo de una tierra de emprendedores, que vengo de Valencia, que vengo de una tierra de personas que, no hablando más que valenciano, vendían naranjas en Londres, en París y en Berlín, y cuando les preguntabas, ¿y cómo llegas allí hablando solo valenciano? Te decían, es que si hablas valenciano despacio te entiende todo. Yo, que vengo de esa tierra y conozco a los empresarios, digo que una de las características principales del empresariado español, pequeño, mediano y el que se ha hecho grande, es la imaginación. Sin imaginación no hay empresa. La empresa no son solo números. La empresa es vocación, la empresa es ambición, la empresa son sueños. Vivimos en un país en el que al empresario se le caricaturiza, se le ridiculiza y la cultura empresarial se considera la no políticamente correcta. Y eso deberíamos cambiarlo. Deberíamos alentar, favorecer y tratar como lo que son, como verdaderos héroes, a quienes se juegan su patrimonio para crear puestos de trabajo y para crear economía, porque sin ellos ni hay sanidad, ni hay pensiones, ni hay educación, ni hay nada. Si no hay empresas, no hay sociedad del bienestar. Y ya está bien, de que todos sean
derechos para todo el mundo y obligaciones solo para los empresarios. Por eso les aliento a que peleen, a que consigan los fondos, y termino cogiéndome a lo que ha dicho mi amigo Javier. Ojalá le den libertad a la imaginación de los pequeños y de los medianos empresarios, porque si les quitan trabas burocráticas, si les quitan leyes, si les quitan impuestos, nuestros empresarios son capaces de llegar a Berlín hablando solo valenciano y que les entiendan. Inma. Bueno, pues yo sigo al hilo de lo que comentaba Esteban. Yo creo que la buena noticia es que tenemos un tejido productivo muy rico, que tenemos muchísimos emprendedores en este país. Como hemos dicho, necesitamos que nuestras empresas ganen dimensión, no porque sí, sino porque con mayor tamaño serán más competitivas, tendrán una mejor productividad y además está demostrado que con algo más de tamaño se resisten mejor las crisis, ¿no? Y ganar ese tamaño tampoco de cualquier manera. Es importante hacerlo apostando por la innovación, por la digitalización y por la internacionalización. Y, sin duda, hay que aprovechar y muy bien los fondos europeos. Yo creo que son una tremenda oportunidad que se pone a nuestra disposición y yo creo que es responsabilidad de todos conseguir sacarles el máximo provecho, ¿no? Desde Bankinter creemos que efectivamente esta es una gran oportunidad. Vamos a remar con fuerza para ayudar a la empresa española a conseguir sacarle el máximo provecho. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles a todas las empresas que están aquí escuchándonos que para poder sacarle el mejor provecho a los fondos es muy importante acompañarse del mejor asesoramiento. Porque esto no es fácil y al final tiene su lenguaje propio, tiene su dificultad y es importante ir bien acompañado para tener mayores posibilidades de éxito. Gracias, Inma. Tomás. Puedo añadir, Yolanda. Tenemos que tratar entre todos mucho mejor a nuestras empresas en el terreno normativo, en el terreno fiscal, y tanto empresa privada como administración pública, y nos irá mucho mejor. Esto es un país de pymes y si le va bien a las pymes nos irá bien a nosotros. Muchas gracias a todos. Tomás Casanueva, director de Marketing Pymes de Telefónica España. Inma Montserrat, directora de División de Banca Corporativa de Bankinter. Esteban González Pons, eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Y Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestras reflexiones. Gracias. Gracias.